como les comentaba anteriormente, hoy damos inicio a tema 3, propiedades de los números. La mayoría de hecho de esas propiedades nosotros las conocemos y sabemos cómo funciona, cómo operan, pero vamos a repasar porque es muy importante que tengamos esa materia muy fresca para cuando lleguemos a temas un poco más complejos. Pero realmente, mucho de eso ustedes lo conocen, ustedes conocen perfectamente lo que es un número entero, que un número entero es un número sin decimales. A 1, 2, 3, 4, tanto 1, 2, 3 positivos como 1, 2, 3 negativos son números enteros. Esa es su particularidad. Por otro lado, algo que también tomamos muy en cuenta con los números enteros es que un número entero tiene una eh, capacidad o una facultad muy importante, y es que a través de los números enteros y los números decimales nosotros podemos alcanzar números, eh, un número cercano. Por ejemplo, si tengo un número como 7 dividido entre 3, me va a dar un número con decimales, pero puedo saber cuál es el número entero más cercano a ese número. Eso lo hacemos a través de conocer el número decimal, pero también de conocer el número entero. Entonces, por ahí es muy importante que siempre tengan esa parte de trabajar con esos números, porque uno de los conceptos más usados para nosotros es la divisibilidad. Todo número entero es divisible, o A es divisible por entre B o por B, o B divide A, y sabemos que eso es válido cuando nos da un resultado cero, resultados sin decimales. Nosotros sabemos que es divisible, por ejemplo, 9 entre 3 es divisible, y así vamos viendo esa divisibilidad. ¿Por qué? Porque de hecho la divisibilidad nosotros lo usamos muchísimo, incluso cuando trabajamos con diferentes sistemas de numeración. Yo sé que ustedes conocen, ya han escuchado del sistema binario, y es un sistema de ceros y unos. Entonces, definitivamente sabemos que un número entero va a ser, por ejemplo, divisible porque nos da cero, o no es divisible porque nos da 0.1. Y sabemos que si es par y nos da 0.1 es porque nos está sobrando una unidad. Y todo ese tipo de conceptos nosotros vamos sacando a través de la divisibilidad de los números, la capacidad que tienen ellos de ser divididos y que den un resultado sin decimales. ¿Por qué? Porque también existen números primos. Sé que recuerdan la parte de los números primos, son números mayores a cero, que solamente tienen dos divisores, se divide entre uno y entre el mismo. Y de hecho, durante toda nuestra etapa posiblemente de escuela y parte del colegio, constantemente tuvimos que hablar de los números, nos hablaron y tuvimos que hablar de los números primos. ¿Por qué? Porque realmente los números primos es como, podemos catalogarlo como una base en la creación de los demás números. Esa es parte, digamos, del teorema fundamental de la aritmética. Y es esa capacidad que tienen ellos de formar números o volverse producto, o que ellos mismos sean productos un número sea producto de la multiplicación de ellos. Pero ¿qué pasa? Que los números primos suelen ser muy complicados porque no tienen un comportamiento regular. Porque para nosotros es normal saber cuándo es un número, cuándo es un par o un impar, cuándo es divisible entre tres, incluso cuando hablamos de números enteros, de negativos. Pero los primos pues, tienen ese comportamiento muy irregular. Y es tan irregular que realmente nosotros no podemos catalogarle realmente un comportamiento como tal. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de números pares, no puedo decir, pares, 2 4 6 8 y siempre va a ser siempre saltando un número va a ser un número par o va a ser impar. Pero esa capacidad que tienen los números primos de ser tan irregulares nos genera ese conflicto. Por lo general, cuando estábamos en la escuela, bueno, en el caso mío, me daban una lista de los primeros, eh,
los números del 1 al 100 y me marcaban esos números primos que estaban entre el 1 y el 100. Y por general uno tenía que aprendérselos y saber cuál era especialmente cuando hablamos de elementos como máximo común divisor. Lo que ustedes ven en esa tabla, estamos hablando ahorita de números del 1 al 70. Pues si ustedes ven, el comportamiento es bastante irregular, porque 2 y 3 se toman como primos. Después 5 y 7. Y podemos decir, entre 3 y 5 hay un 4, y entre 5 y 6 entre 5 y 7 hay un 6. Entonces podemos decir que los impares son números primos, no, porque después de ese salto, perdón, luego salta el 8, el 9, el 10 y el 11. Pero después del 11 el siguiente primo es el 13. Entonces, en vez de saltarse 3, como del 7 al 11 se salta 1. Y después se salta 3 como al 7. Y después retrocede 2. Y después se salta 3 de nuevo. Y después será 5. Y ahí va ese comportamiento irregular. Ese comportamiento tan irregular se debe, de hecho, a esa característica de que únicamente son divisibles entre ellos mismos y entre el 1. Y cuando nosotros tomamos esos números primos, realmente podemos formar otro número. Bueno, si se multiplican dos números primos, vamos a formar otro número. Como les decía, esa capacidad del teorema fundamental de la aritmética es la que nos señala a nosotros que los números primos los podemos llamar esa base numeral o de la composición de los números. Otro elemento que usualmente nosotros usamos dentro de la escuela, lo que todavía en el colegio también se ve un poco, es el máximo común divisor. Que no sé si lo recuerdan, el máximo común divisor era aquellos dos números que nos daban que podía ser, eh, no sé, 47, bueno, tenemos 14 y 47, y nos decían, los dos números tienen segunda, tienen tercera, tienen cuarta, ¿cuántas? Estamos buscando un divisor que ambos tengan en común, que pues, generalmente era un trabajo muy tedioso. Y ese es el problema, y ese método de andar buscando segunda, tercera, cuarta, quinta, tiene un problema muy grande, que entre más grandes sean los números que nosotros tengamos para buscar el máximo común divisor, va perdiendo eficacia y eficiencia y tiende más al error. Ese MCD, conforme ese número se va haciendo mayor, es porque realmente a veces tenemos que lidiar. Tiene segunda, tiene tercera, después vuelve a tener segunda, después va a tener cuarta. Va perdiendo esa eficacia y va perdiendo también el hecho de que nosotros, por, por naturaleza, omitamos tal vez que ese número que nosotros vimos que tenía tercera también tenía segunda. Entonces se generan esos problemas de, en llegar a la solución. De hecho, si le soy sincero, y hasta ahora siempre se lo he dicho cuando llego a este punto, con ese método, de andar buscando segunda, tercera y cuarta, en lo personal a mí me iba fatal. Yo ya máximo como un divisor en la escuela y yo sufría. Porque a veces le sacabas tercero un número y tenía segunda, o estaban constantemente en ese tipo de errores. Porque es muy tirado al hecho de que cómo nosotros percibamos el número. Entonces, hay otros métodos, de hecho, hoy vamos a ver uno de esos métodos de cómo sacar el máximo común divisor de una forma un poco más simple. Simple porque realmente es un algoritmo. Aquí quiero aclararles algo, creo que se los he aclarado anteriormente. Existen algoritmos y logaritmos. Un logaritmo es una secuencia de pasos. Por ejemplo, el hecho que nosotros caminemos, el hecho que nosotros tomemos un vaso de agua, el hecho que contestemos un celular, eso es un logaritmo. Son una seguidilla de pasos. Pero el algoritmo sigue siendo una seguidilla de pasos, pero en esta vez se enfoca meramente en la matemática. Multiplicar, dividir, sumar entre varios números, de hecho, eso es un algoritmo.
¿Por qué? Porque hacemos el mismo procedimiento una y otra vez hasta tener un resultado o hasta tener una finalidad donde ya no podemos hacer más nada. O por ejemplo, cuando restar hasta llegar a cero, entonces no llegamos a cero, ya no podemos hacer más nada. Bueno, evidentemente podemos llegar a los negativos, pero por ejemplo, si estamos sumando algo y llegamos a los negativos, perdón, restando algo, activos y pasivos, por ejemplo, de una cuenta que tengamos de un familiar que tenga un supermercado, no vamos a usar números negativos. Pero si vamos, esa secuencia de pasos matemáticos se dan una y otra vez. Y esa es la diferencia entre un logaritmo y un algoritmo. Que uno dice que simplemente es una secuencia de pasos y los otros dicen que es una secuencia de pasos aritméticos y matemáticos. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos de forma visual con el máximo común divisor. Esa secuencia de educar primera, segunda, tercera, cuarta, si vamos. Hay un logaritmo que ya anteriormente, que es el de Euclides, que ahorita lo vamos a ver más adelante, que vuelve un poco más fácil ese máximo común divisor, porque lo vuelve eh, una, un proceso de pasos repetitivos, pero tan repetitivos que realmente nos puede llevar a un máximo común divisor de una forma mucho más acertada, porque no es tan dependiente de nuestra visión o de nuestra percepción de dos números, ya sea de dos, bueno, de dos, de tres o de cuatro números. Porque recuerden que para nosotros es muy importante el número entero, pero no solamente el número entero. De hecho, ahorita no se lo puedo adelantar, porque ya me iba a adelantar un poquito, pero ahorita vamos a hablar de hecho de no solamente de la importancia del entero, sino la importancia del residuo, que es algo que también para nosotros en programación y de hecho en muchos ámbitos de nuestra vida es muy importante, porque nos genera información sumamente importante a la hora que nosotros analizamos información. Pero antes de eso necesito que veamos el teorema fundamental de la aritmética, que es el que les comentaba anteriormente, que dice que todo número mayor de uno es un número primo o es el producto de números primos. Y cuando hablamos de productos, estamos hablando de multiplicación, el resultado de multiplicación. Y que es, eso es únicamente, vamos, o es primo ese número o está compuesto de números primos. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de 7, nosotros no podemos hacer una multiplicación que nos lleve a 7. Pero sí podemos generar la multiplicación de dos números primos que nos genere otro número. Por ejemplo, decir 3 por 5 es 15. Ese es el teorema fundamental de la aritmética. 7 no lo podemos descomponer porque es primo, pero 15 sí lo podemos descomponer en la multiplicación de 3 por 5. Es el producto, o es el resultado de la multiplicación de dos números primos. Y pues anteriormente, no solamente de dos números, pueden ser la cantidad necesaria de números. Si ustedes toman su celular o toman una calculadora y multiplican 3 por 3 por 3 por 5, van a llegar a 135. Porque 135, y si ustedes revisan, 135 no es un número primo, es un número compuesto por números primos. Por eso que les decía anteriormente también, podemos tomar a los números primos como esa base de los números, como esa materia prima que compone una gran cantidad de números. Por eso es muy importante, por lo general, que nosotros nos enseñen la parte de los números primos, conocer ese fundamento y conocer también cómo van funcionando. Cuando tenemos algo como esto, creo que hay una mano levantada. Sí, sí, buenas noches. Es que nada más quería saber si usted acaba de decir que 135 no es un número primo. No, No, ok. de hecho, no. Por eso es el ejemplo que les tengo abajo. 3 por 3 por 3 por 5 nos va a dar 135.
Es un número compuesto por números primos. No es un número O- primo. ok, ok. Ok. Por eso decía, son esa base. Es la que nos da esa base de, este, de ser los constructores de otros números a través de la multiplicación. Porque tanto la multiplicación como la división también tiene un factor muy importante. Y es que eh, el algoritmo de la división, si ustedes ven, es un cálculo de si es divisible, si tengo que sumar, si tengo que restar. Ese algoritmo, ese conjunto de pasos, por eso hablamos de división. Por eso le explicaba antes lo del el algoritmo y logaritmo, porque es el algoritmo de la división, ese cálculo matemático. Y dentro de ese algoritmo, ese es un teorema, nos da algo muy importante, que es algo que nosotros vamos a usar constantemente, y es que la división de dos números enteros nos va a dar un cociente y un residuo únicos. Eso quiere decir que, por ejemplo, si divido el número A y el número B, cada vez que yo divido el número A entre el número B, siempre me va a dar el mismo cociente y el mismo residuo. Por eso dice que el proceso habitual de la división entre números puede llevarse a cabo y se tiene un cociente y un residuo único. Y es muy importante el hecho de algo, y es del residuo. ¿Por qué? Porque durante toda nuestra vida, cuando nosotros hacemos divisiones o nos enseñan divisiones, siempre nos decían, lo importante es el cociente, el residuo no, cuando se llama residuo o resto, cualquiera de las dos es válido. Nos decían, me da tanto, sí, lo importante es el cociente, no el residuo, pero realmente el residuo tiene un valor muy importante, porque como te dije anteriormente, a través de una división de un número, no sabemos si es un número par o no, y lo sabemos porque el resultado o nos da 0 o nos da 0.5. Incluso en base al residuo, nosotros podemos hacer conversiones de sistemas de decimal a binario. Hay muchas formas de hacer ese, esa conversión de sistema decimal a binario, pero el hecho del algoritmo de la división es uno de los, nos da, gracias a esa posibilidad de saber si es entero o no, nos da también esa capacidad de convertir un número que sea decimal en un número binario. Entonces, esa capacidad es únicamente de la división. Por ejemplo, cuando tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo, no hay forma que yo vuelva a dividir 5 entre 3, 5 y me dé un cociente diferente a 10 o un residuo diferente a 0. Para esos dos números, en esa posición siempre va a ser esos resultados. Y es importante porque también, de hecho, eh, vamos a ver si no me sí, no me he adelantado. El algoritmo de Euclides, que les comenté anteriormente, tiene su base y su funcionamiento en el algoritmo de la división, gracias a esa capacidad de un cociente y un restos únicos. De hecho, si ustedes ven arriba, hay dos fórmulas. Tenemos esta en A y esta en R. Para que lo puedan entender un poco mejor, nosotros podemos asignarles, o se le asigna al algoritmo de división cuatro variables, A, B, Q y R. Y lo que nos dice esta fórmula es que nosotros, teniendo B, Q y R, podemos saber A. Y teniendo A, B y Q, podemos saber R, aunque no nos den el valor como tal. Y que R es un número mayor e igual a R, pero menor que B. Cosa que, por ejemplo, cuando veamos ecuaciones de congruencia, que les dije que es el tema que vemos
mucho después, vamos a ver que el residuo, o bueno, el residuo del máximo común divisor, nos puede decir si algo está bien o no en base exactamente a ese valor, de que R sea menor, mayor o igual a R y menor a B. De hecho, Euclides, como decía anteriormente, nos dice lo siguiente, es que el máximo común divisor, si nosotros hacemos una división una y otra vez de dos números, donde nosotros venimos y sustituimos y hacemos un cambio, por ejemplo, dividimos A entre B y nos da Q, nos va a dar 7 puntos. En este caso, 890 dividido entre 120 nos va a dar 7 puntos y decimales. Si nosotros queremos conocer el número entero más cercano, lo que vamos a hacer es tomar únicamente la parte entera del cociente y lo multiplicamos por b, que fue el divisor. Eso nos va a dar el número entero más cercano. Y si nosotros restamos a, que fue el dividendo, le restamos esa multiplicación de m por q, perdón, de b por q, nos va a dar el residuo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos como el residuo si es 7.4, decimos, el residuo es 4, no, ese no es el residuo. Eso de hecho es el residuo desde la perspectiva del cociente, pero no es el residuo. Por ejemplo, si ustedes ven esa línea, esa primera fila que está acá, de 890, y se divide entre 120, lo que vamos a obtener es 7.41, no 7. Yo en cociente estoy poniendo 7 porque es la parte entera, pero no es el residuo. Cuando nosotros buscamos el número entero más cercano en esa división, que el día anteriormente es 7 por 120. ¿Por qué? ¿Por qué 7? Porque el cociente por b, porque 7 son las veces que alcanza 120 en 890. Alcanza 7 veces. Eso nos va a dar como resultado 840. Ese es el número de veces que alcanza 120. Bueno, alcanza 7 veces. Y como resultado nos da 840. Y 890 menos 840 nos da 50. 50 es el residuo. Entonces, lo que queremos, ¿qué dice esto? Que 120 alcanza 7 veces en 890 y nos sobran 50 unidades. Si ustedes ven, ese es el algoritmo de la división. Si nosotros hacemos eso muchas veces, podemos llegar al máximo común divisor. ¿Cómo? Porque dice que el algoritmo de Euclides lo que permite es eh, una modificación que permite expresar el máximo común divisor como una combinación lineal. No solamente como una expresión, sino como un algoritmo que se repite una y otra vez, que cuando el número, cuando las divisiones y ese proceso que acabamos de hacer llega a cero, el número anterior es el máximo común divisor. De hecho, este sistema, este método, perdón, es mucho más antiguo que el que nos enseñan usualmente en la escuela y es mucho más eficiente y mucho más exacto que el método que nos enseñan usualmente. Que dice también que para hacer este método de Euclides, nosotros hicimos esta primera línea. Como hacemos una modificación y esa modificación la hacemos a raíz del residuo, quien era B pasa a ser dividido, va a ser el dividendo, y el residuo pasa a ser el divisor. Esa es la modificación que se va haciendo
algoritmo de Euclides para llegar al máximo común divisor. Si ustedes dividen 120 dividido entre 50, van a ver que les va a alcanzar, o sea, va a ser 2.4, es decir, alcanza dos veces. ¿Por qué? Porque 50 más 50 son 100. 120 menos 100 nos da 20. 20 es el residuo. Ese nos da, si vamos, si nosotros hacemos la división de 120 entre 50 nos da 2.4. Ese punto 4, desde la perspectiva normal de los números por unidades, serían 20. Ahora, si ya tengo, por eso que ustedes ven, yo tengo esta expresión acá, que es para que sepan de dónde sale ese residuo. Ahora, si ya hicimos esta línea, se vuelve a hacer el proceso. 50, que antes era el divisor, pasa a ser el dividendo, y 20, que era el residuo, pasa a ser el divisor. Se aplica de nuevo el sistema, se tiene un cociente y un residuo único, divisor vuelve a ser dividendo, residuo vuelve a ser divisor, y se repite el proceso hasta que nos dé un residuo de cero. El número anterior a ese residuo de cero es el máximo común divisor, el MCD. Es la forma en que ese que les acabo de comentar ahorita es el algoritmo de Euclides. Siempre va a funcionar así, no importa qué tan largo, qué tan extenso sea el algoritmo. Siempre va a funcionar de esta manera. También les decía que el algoritmo de Euclides nos permite expresar el máximo común divisor como una combinación lineal. Sí, compañero. Buenas noches, disculpe. Entonces, en este caso, el máximo común divisor, ahí, como usted nos lo está explicando, sería el segundo 2 de arriba para abajo. Hasta ahí llegaría, ese sería el máximo común divisor. El 10 que está en rojo es el último residuo antes del cero. Ah, ok. El residuo antes del cero sería el máximo común divisor. Exacto. Ah, ok, gracias. Nosotros ese cálculo hacemos a través del residuo, entonces es el número antes del cero. Tal vez fue que no puse cuidado y lo pronuncié mal, chicos, pero es el residuo, el máximo común divisor es el número anterior a cero. Ahora, ya les decía, que se puede expresar como una forma lineal. ¿Recuerdan la vez pasada? Bueno, hace poquito que vimos esta fórmula. A es igual a B por Q por R y R es igual a A menos B por Q. Si A, B, R y Q son nuestras partes de nuestra división y de este proceso que hemos hecho, si nosotros ponemos A es igual a B por Q más R, es igual que pusiéramos dividendo, divisor, residuo y cociente. 890 es igual a 120 por 7 más 50. Y si ustedes hacen de hecho esa suma, con la multiplicación y la suma, les acabo de decir, les va a dar 890. Esa es la expresión lineal, en este caso de la primera fila, pero funciona con la segunda, con la tercera y con la cuarta. Con cualquiera de las dos filas podemos hacer esa expresión. Lo más usual es que nosotros lo hagamos con R, en términos de R, en términos del residuo. Eso quiere decir, si el residuo de la primera línea fue un 50, 50 va a ser igual a 890, que es A, menos B por 7, por Q. Ese sería, y nos debería de dar igual, nos debería dar 50. Eso es el algoritmo de Euclides y la expresión de máximo común divisor como una combinación lineal. En todo caso sería, si queremos verla con el máximo común divisor, que es 10, sería 10 es igual a 50
menos b por q. Y nos va a dar 10. Ahí ya se hizo la expresión lineal del máximo común divisor, o en la posición que está el máximo común divisor. Soy sincero, para mí, para sacar el máximo común divisor, Euclides me facilitó muchísimo las cosas. Sí puede ser un poquito más extenso, pero ustedes ven, vamos más a la segura. Vamos más directo al grano. Menos, se aminora mucho esa parte intuitiva de saber si el número tiene segunda o tiene tercera, sino que la podemos, como es un algoritmo matemático, el mismo algoritmo nos va guiando para llegar a un buen resultado. Por eso, aunque es más antiguo, es mucho más eficiente a la hora de calcular el MCD. De hecho, está en pantalla y ustedes lo pueden buscar la obra Elementos de Euclides y van a ver un poco más de lo que es el máximo común divisor y este método a la hora de sacar el máximo común divisor. Entonces, todo esto, vamos a ver, no he llegado a ese punto. Esto de Euclides nos va a facilitar muchísimo el máximo común divisor. De hecho, eh, el máximo común divisor de Euclides puede ser, bueno, usted ve en esa tabla fue porque aprendí a hacerlo con esa tabla para guiarme, para saber cuál es A, B, R y Q. Pero, a mí en lo personal me ayudó muchísimo. Porque hay un sistema, hay algo que nosotros no vemos. Siempre estamos acostumbrados a ver suma, resta, multiplicación y división. Y es verdad, y perfectamente son las operaciones básicas. Pero existe el módulo. Y el módulo lo que obtiene no es el cociente de una división, sino el residuo. Entonces, aquí cuando hablamos del módulo, bueno, los que ya llevaron mate 1, a los que ya llevaron mate 1, pues van a conocer el módulo. Los que han llevado mate 1, les presento el módulo. Pero prácticamente lo que hicimos acá, en esas líneas de Euclides, para sacar el residuo, el resto, fue hacer un módulo. Divido dos números, tengo un resultado. Si al resultado que tengo lo multiplico por el divisor y luego esa multiplicación tomo ese resultado y al dividendo le divido esa multiplicación, me va a dar el residuo. Pero ustedes ven, 1000 dividido entre 2 son 500. Y esta parte ustedes ven, 500, sale 1000 menos, entre paréntesis, 500 por 2. Si resuelvo esto me va a dar 1000 y 1000 menos 1000 es 0. Ese es el módulo o el mod. Ese módulo, ese mod que nosotros manejamos, es lo mismo que hicimos acá con Euclides. Les mostré el módulo antes de hablarles del módulo. Y sí, hay otra forma de sacar el módulo, pero tal vez de la más simplificada sería esta. Importante, recuerden, el módulo, el mod, no es el cociente, es el residuo. Es restarle al dividendo ese número entero más cercano. Claro, en este caso era un 2, era 500 el número del divisor y era un número par, y estaba siendo dividido entre 2. Entonces nos iba a dar un residuo de 0. Pues el residuo puede dar 7, 8, 9, 10, 14, 124 dependiendo de los números. Pero es la forma en que nosotros apreciamos ese módulo. En lo personal, pensaría que el módulo debería enseñársenos junto con las demás operaciones. Tal vez no se nos hace, no nos enseñan porque el hecho es que es una división, luego es una multiplicación y luego es una resta.
Entonces es un conjunto de, pero no deja de ser muy diferente que la multiplicación, que la adición, que también trae esa misma dinámica. Pero para los que no conocen el módulo, como les digo, les presento el módulo. Ahora, ok. El módulo como tal tiene algo muy particular y es que puede trabajarse eh, o tiene una forma de trabajar llamada relaciones de congruencia. No las ecuaciones, sino las relaciones. La forma en que se relaciona dos números atrás por medio de un módulo. Por ejemplo, ustedes van a ver A es congruente con B módulo M. Es la forma estándar en que se nos presenta. Y realmente no es tan complicado. Lo que nos dice es que A y B, la resta de A y B, si tomamos la resta de A y A menos B y le sacamos el módulo, luego esa resta, nosotros tenemos un resultado. Ese es el resultado de la relación de congruencia. Por ejemplo, tenemos 712 congruente con 3 módulo 29. Eso quiere decir que tomamos 712 y le restamos 3. Nos da 709 y tenemos el módulo 29. A 709 lo dividimos entre 29, nos da 24.4. Entonces tomo la parte entera, que es 24, porque quiero saber el valor real de ese 4, de ese coma 4. Entonces 29 por 24 nos va a dar, si no me equivoco, 696. Y 709 menos 696 es 13. Esa es toda una relación de congruencia. Así es que se lleva la dinámica y se produce un resultado. Los otros que les comentaba anteriormente es una ecuación de congruencia, que ya esto es eh, como la fase avanzada de la relación de congruencia. Entre una y la otra la diferencia es una X, que una trae una X y la otra no. Ya con solo que haya puesto yo 712X es congruente con 3 módulo 29, ya esto es una ecuación de congruencia. Ahora, aunque sea una ecuación de congruencia y ya no una relación, funciona con la mecánica que hemos visto anteriormente. Euclides, también con lo que es la expresión lineales, hay, hay unas poquillas cosas que se van añadiendo, porque una ecuación de congruencia es, bueno, se le haga redundancia, es una congruencia entre dos expresiones lineales. Y los valores, lo que vamos a buscar son los valores que satisfacen esa ecuación. Es decir, que puede ser uno o pueden ser muchos valores realmente los que pueden darle ese valor o le pueden dar este, esa satisfacción a la ecuación como tal. Sí, tenemos que entender algunas cositas. No vamos a ver la ecuación, les voy a explicar la ecuación de congruencia nada más, las diferencias que hay y cómo se integran unas con las otras, los elementos unos con los otros, pero hasta después vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, cuando estemos hablando de ecuaciones de congruencia, al CMD, al máximo común divisor, le vamos a llamar D. Ese D tiene que ser igual a 1. Y vamos a aplicar Euclides hasta que el máximo común divisor sea 1. B tiene que poderse dividir entre D. Vamos a trabajar con algo llamado conjunto K. Yo igual les voy a enseñar una ecuación de congruencia ya hecha, por cierto. La más grande que he visto, así que no se preocupen, no pocas veces meten una así de grande, pero si es para que vean lo compleja, no, sino lo larga que es, porque compleja no. K, que es un conjunto de números que inicia en 0. Eso se toma de la siguiente manera. Si D medido 3, conjunto K es 0, 1 y 2. Son 3 dígitos a partir del 0. Entonces, si el máximo común divisor fuera 4, serían 0, 1, 2 y 3. Ese es el conjunto K. S y T son dos variables de proceso que vamos a ver cómo sacar S y cómo sacar T. Es la parte tal vez más, entre comillas, larga del proceso.
pero la más repetitiva de todas, por cierto. Lo van a ver cuando yo se los explique o le damos una práctica. Para saber el valor de esa x, tomamos este valor, esta fórmula, x es igual a bs módulo m. Ustedes ven, aquí les he explicado que se va a usar Euclides. Las expresiones lineales las vamos a usar para sacar s y t. El valor de x. Luego, cuando escuchen hablar de cuestiones de congruencia, van a tener algo que se llama respuestas generales y específicas, que se usa con una fórmula que es x más mk. Todo eso que hemos hablado es para saber y conocer estos elementos, para lograr y alcanzar la resolución de una ecuación de congruencia. Ahora permítanme una cosa, voy a pausar un momento el video y a dejar de compartir para mostrarles la ecuación de congruencia. Listo. Para que ustedes conozcan una ecuación de congruencia, esta es una ecuación de congruencia. Como les digo, esta es la más grande que he visto. Pocas veces salen así de grandes. La mayoría son mucho más simples. Si ustedes ven, esto de acá es Euclides. Yo les decía que tiene que haber un valor de 1 en el máximo común divisor. En este caso no se hace. Se vuelve a hacer la ecuación hasta que nos dé. Aquí están las formas lineales de ese Euclides, que lo acabamos de ver. Incluso lo vamos a hacer un momento también. Esta parte de acá, en este método, suele ser lo más extenso, pero realmente es cuestión de multiplicar, sumar y restar. No es realmente un valor, realmente una fórmula sencilla. Cuando les hablé para saber el valor de x, para saber los valores específicos, todo lo que les acabo de hablar está aplicado ahí. La única parte que no vamos a tocar hoy del proceso va a ser esta, porque esta sí hay que verla no es difícil, porque no es difícil, chicos, no es para nada difícil, pero sí en este proceso es un poquito más cuidadoso nada más. Es un proceso de sustitución nada más. Sustituyo, multiplico, resto según la operación y listo. Pues sí quería que ustedes vieran una ecuación de congruencia. Ya otro día la vamos a tocar paso a paso y detalle a detalle para que ustedes vean cómo funciona. Pero no es nada que ustedes, de los que no les haya hablado ahorita. Simplemente es el hecho de tener ese cuidado de ir viendo cómo y dónde va cada parte. Algo también importante, vamos a ver, me pareció que voy a explicárselos acá. No suelo ver esto acá porque a veces es bastante información. Los únicos dos procesos, ese que les acabo de mencionar, que se va con esta parte de la búsqueda de S y T. Esta es la búsqueda de S y T que hay que hacer. Es esta parte. Esa parte que ustedes ven acá es parte del proceso de la ecuación de congruencia. Cuando nosotros no tenemos un valor de 1 acá, que es lo que les comenté anteriormente, les di una repasadita cuando hablamos acá, que debe ser un número mayor a, debe cumplirse de esta manera, y que nosotros buscamos precisamente un valor de 1, aunque por ejemplo, es menor a, este número cumple que sea menor a 3, perdón, menor a b, porque b es 315, y b entre d da como resultado un número entero, no es el valor de 1. Entonces nosotros lo que hacemos es replantear o reformular una ecuación. Y es que simplemente agarramos todas las partes, a, b y m, la dividimos entre d y sacamos una nueva ecuación para volver a hacer todo. Entonces, para que no se preocupen por esta parte, simplemente fue una división. Y esto es de nuevo el proceso. Pero no tenemos un propósito mayor.
No sé si hasta aquí, teóricamente, han entendido la información. Divisibilidad, máximo común divisor, Euclides, relaciones de congruencia. Han logrado captar esa parte teórica del proceso. Práctica todavía no, porque no le hemos visto práctica, pero sí, me gustaría saber si entienden la parte teórica de todo de esas propiedades de los números. O por lo tanto, si se han quedado pegados en un punto que me digan para devolverme. Yo de momento pues voy entendiendo bien. Ok, perfecto. No sé, alguien más. Igual, si no quieren abrir el micrófono, pueden poner en el chat y después decir, Oscar, no entendí tal parte, o necesito que me expliques de nuevo tal otra parte. Yo con mucho gusto, chicos. Eso no se preocupen. Eso no pasa nada. Yo con mucho gusto me retorno. Vamos a ver. El día de hoy vamos a llegar hasta relaciones de congruencia para que podamos digerir intelectualmente toda esta parte y luego le entramos ya la semana que viene a la ecuación de congruencia con todo. De una vez a soluciones y a ver el procedimiento. Pues, vamos a pasarnos para acá. Opté por usar estas tablas, como digo, estas tablas no son tablas que deben usar sí o sí, son tablas que me ingenié para explicar el proceso como tal. Les decía anteriormente, el módulo, vamos a empezar con un Bmod M, o cuando hablamos de módulo, por general vamos a la expresión Bmod M. Les decía anteriormente, necesitamos hacer una división entre los dos números, entre B y M. B y M nos va a dar un resultado numérico. Si nosotros hacemos en este caso la división entre 450 dividido entre 19, nos va a dar 23.6. Bueno, hay más números, pero 23.6 hasta ahí. Les decía, nosotros vamos a trabajar con la parte entera, esta parte de acá. Esto es lo que nosotros vamos a trabajar y esto lo que nosotros vamos a buscar. Para conocer el número entero más cercano es 19 por 23. ¿Por qué? Porque 19 entra 23 veces en 450 y nos queda el residuo, un resto ahí que hay que trabajar o que hay que descifrar. Si nosotros hacemos eso de 23 por 19, nos va a dar 437. 437 es el número entero más cercano. Eso quiere decir que si yo voy trabajando este número, el número más cercano a este va a ser 437. Después de esto ya sobrepasa 450, pero hay un restante, hay un residuo que nosotros andamos buscando. Ese residuo, esa diferencia es entre el número que me dieron y el entero más cercano. Ese número que de veces que canta 19. En este caso, si nosotros hacemos esa resta, nos da 13. Es decir, que ese 0.6 que nosotros andamos buscando, este 0, el punto 6 que nosotros andamos, este punto 6 que andamos buscando, es equivalente a un 13. Por eso hay que tener cuidado que, por ejemplo, cuando nosotros vamos, no podemos decir que, digamos que 450 y 2019 nos da 23 y nos quedan 6.
no nos quedan 6. Ese es desde la perspectiva de la división que hicimos. Desde la perspectiva de los números que nos están dando, el residuo es 13. Es decir, 19 alcanza 23 veces y nos sobran 13 unidades. Eso es lo que sucede con respecto a los módulos. No importa qué tan grande sea el número, siempre va a ser la misma mecánica. Por eso, incluso el módulo es un algoritmo. Si nosotros lo hacemos con estos dos números, con 911 y 99, va a pasar igual. 9.2, 99 por 9 nos va a hacer conocer el número más cercano. En este caso, 891. 911 menos 891 nos da 20. En este caso coincidió que fueron 2, pero en el caso de arriba no siempre coincide. Fue en este caso que se dio esto, únicamente. Pues bueno, no únicamente, sino puede haber otros casos que tengan esa similitud, pero no es una regla, ni es estrictamente que funciona así. Ustedes ven, ese es el trabajo que nosotros hacemos con el módulo. Desde anteriormente, cuando sacamos el resto del máximo común divisor con Euclides, lo que estamos haciendo es un módulo. Ese proceso es repetitivo. No importa cuáles sean los números que nos den. Pueden habernos dado 12.850 al módulo 4, por ejemplo. Va a ser el mismo. Sí. Si ustedes ven, yo no puse acá el resultado de la división. Eso es muy importante porque a veces fallamos por ese lado. Como estamos tan acostumbrados a que el importante es el cociente que nos enseña, se nos olvida que no es un cociente, es un residuo. Es lo que sobra, lo que estamos buscando, no la acción como tal. Por ejemplo, si tenemos, vamos a hacerlo con Euclides. Vamos a agarrar, no sé, 972 y 30. Con 30. Vamos a usarlo de esta manera. Si nosotros hacemos esta división de 972 dividido entre 30, nos va a dar 32.4. Les decía, nosotros andamos buscando de ese resto, este resto que está aquí de ese residuo. Por lo tanto, no lo pongo. Pero, ¿qué pasa? Voy a ir a buscarlo. Vamos a ir a la búsqueda de ese residuo. Vamos a agrandar un poquito esa tabla para que nos dé esa oportunidad. Vamos a ir a la búsqueda del valor. Si nosotros hacemos esa multiplicación de 30 por 32, vamos a llegar a 960. Ahora, 972, perdón, menos 960 nos va a dar 12. El residuo es 12. Entonces decía, el algoritmo de Euclides nos dice que luego, para contar el máximo común divisor, el máximo común divisor, B se vuelve el dividendo y R el divisor.
Y el proceso se va a repetir. 30 dividido entre 12 nos va a dar 2.5. El 5 no lo tomo porque lo voy a ir a buscar. 30 menos la multiplicación de 12 por 2 me va a dar el residuo. Estoy haciendo ahí un módulo. 12 por 2 es 24, 30 menos 24 va a dar 6. Es decir, que el residuo es 6. Ahora va a ser entre 12 y 6. Si hacemos esta división de 2 entre 6, nos va a dar un cociente de 2. Y si nosotros queremos hacer de nuevo el residuo, en este caso, no hay mucho que hacerle. Porque 6 entre 2, perdón, 6 por 2 es 12. Y 12 menos 12 es 0. Eso quiere decir que el máximo común divisor, usando el método de Euclides, de esos dos números, es 6. Ese es el máximo común divisor. 6. Les decía, nosotros podemos colocar eso como una expresión lineal. Aquí tenemos la fórmula de R para guiarnos. Si R es 12, va a ser igual a que es 972, menos B, que es 30, por Q. Si ustedes resuelven toda la derecha, les va a dar 12. Esta es una forma bastante eficaz de asegurarnos que está bien ejecutado Euclides. Cuando yo tengo una expresión lineal, esto debe ser igual a la izquierda. Si no, hubo un error. Lo hacemos con el 6. La teoría, como se les mostré, decía que podíamos establecer el máximo común divisor como una expresión lineal. No solamente se aplica con el máximo común divisor que está en esta línea, funciona con todas las demás. 6 va a ser igual a 30 menos 12 por 2. Y hacer la misma comprobación y vamos a llegar a 6. Igual pasa como si usáramos el 0. 0, 12 menos 6 por 2. Y 6 por 2, 12. Y 12 menos 12, 0. Ahí está Euclides. Y ahí está la expresión lineal que les comentaba anteriormente. La seguidilla de pasos. ¿Ustedes vieron? Una seguidita de pasos. 30. Y vean el comportamiento que les decía anteriormente. Que yo les decía, siempre tienen que hacer ese cambio para que Euclides sea eficiente. Siempre va a quedar una expresión como esta. Entre más grande sea, se va a extender más. Aquí lo vuelvo a encontrar. Se va formando como una línea diagonal en cómo van trabajando los números. Si esto hubiera continuado, aquí hubiera habido un 6. Y el proceso sigue. No es el caso, pero sí funciona. Ese es Euclides. Este es Euclides y la expresión lineal que permite. De hecho, bueno, aquí lo llevo hasta acá. ¿Se acuerdan que les comenté que con la ecuación de congruencia,
Ojo, vamos a un máximo común divisor. Bueno, en este caso no es 6. Entonces tendríamos que volver a aplicar Euclides con la ecuación que se rehace. Pero como no estamos hablando de ecuaciones, estamos hablando de un Euclides, no lo vamos a hacer. Ahora lo vamos a hacer tal vez con una un poco más grande para que ustedes vean el comportamiento igual. Es exactamente el mismo. Vamos a hacerlo con, vamos a ver, voy a corregir esto, pensé que lo había pasado. Vamos a hacer con 1233 y 678. Vamos a hacerlo con estos dos. Y ustedes van a ver que vamos a, claro, o sea, posiblemente salga un poquito más grande, pero es el mismo proceso. Por ejemplo, 1233 dividido entre 678 alcanzar una sola vez, estoy segurísimo. Pues nos da como cociente 1, bueno, 1.81, recuerden. Entonces sería 1233, vamos a agrandar esta, menos 678 por 1 es 678. 1233 menos 678 me da como resultado 555. Este es mi residuo. Ahora 678 va a pasar a la silla y 555 va a ser quien lo divida. Igual, en este caso pasa igual que con el otro, alcanza una sola vez. 21, voy a centrarlo todo para que se vea mejor. Ahora sí. Entonces sería 678 menos la multiplicación de B por Q, que sería 555 por 1, sería 555. Eso no cambia. Entonces nos daría como resultado 123. Ese sería el resultado de esa división, perdón, de esa resta. Ahora le toca 555 con 123. Ahora, en este caso ya alcanza más veces, porque 155 dividido entre 123 nos va a dar 4 puntos y demás. Entonces, 555, perdón, menos la multiplicación de 123 por 4, que nos da 492, nos va a dar el máximo común divisor. Perdón, máximo común divisor, el resto, que sería 63. Ahora viene 123 con 63. Como tenemos 123, 163, no nos va alcanzando como, vamos a ver, 123 dividido entre 63 nos va a dar 1, casi los dos, 1.95, 96 más o menos. Eso quiere decir que 123 menos la multiplicación de B por Q, en este caso quedaría 63 igual, nos va a dar como resultado 60. Por ahí vamos bien. Entonces sería 63 y 60. Alcanza una sola vez. 60 y 60, en 60 y 63. Es decir, que va a ser 63 menos 60 para que nos dé 3. Y después va a ser 60 entre 3. 60 entre 3, si no me equivoco, nos da 20. Y 60
menos 3 por 20, 60, igual, aquí termina 0. Aquí ya no podemos hacer nada. Ya no podemos dividir 3 entre 0. Eso quiere decir que este 3 que está antes es el máximo común divisor. Y se los dije anteriormente. Siempre el número anterior, en el residuo, el número anterior a 0 es el máximo común divisor. Es el máximo común divisor de 1233 y 678. Y las expresiones lineales son exactamente iguales. 3 es igual a 63 menos b por 6 por 1, el 60 por 1 es 60, y 63 menos 60 es 3. Y lo pueden comprobar con cualquiera de las líneas. Siempre esto y esto van a ser iguales. Esos números siempre van a ser iguales. No hay otra mecánica diferente. Si lo ordenan con esto, va a pasar igual. Si lo ordenan con este, va a ser igual. Incluso, si recuerdan que teníamos también la forma de A. Si nosotros usáramos la forma de A, si fuera el caso que les dije anteriormente, la que nosotros usamos es la forma de R, no la forma de A. Lo podemos hacer. 63 es igual a B por Q más R. Y las dos se cumplen. Así podemos hacer la de B, la de Q también, sin ningún problema. 60 por 1, 60 más 3, 63. Eso no nos da el hecho de que son un cociente y un residuo único para cada operación. No es que no podamos dos números, otros dos números que no sean estos puede dar 1. Aquí vieron otro 1, otro 1 por acá. Pero estos dos números no van a dar un cociente diferente a este. Por eso hablamos de un cociente y un residuo único. Ok, eso sería el Euclides, el logaritmo de Euclides, perdón. Ya lo vimos con una pequeñita y lo vimos con una grande. Y vamos a hacer un módulo. 8280. Vamos a ver. Bueno, voy a poner el igual, pero no recuerdo dónde tengo el igual de 4 líneas. 341 módulo 10. Vamos a hacer esa relación. Vamos a ver si lo tengo por acá. Ahora sí. Les decía anteriormente, esa relación se hace a través de una resta. Si nosotros hacemos esta resta, obtenemos otro número. En este caso, si hacemos esa resta, nos va a dar 7939. Interesante. Nos va a dar esta resta. Ahora, es a 9039 que le vamos a sacar el mod 10. ¿Y qué era el mod 10? Lo que vimos anteriormente. 7939 dividido entre 10 nos va a dar exactamente, ya le digo, 7939 dividido entre 10
nos va a dar 793.9. Nosotros vamos a tomar esto, nada más. Es de por el que venimos nosotros a trabajar. Para buscar el número entero más cercano. 10 por 793. Me va a dar el número entero más cercano. Que es 7930. Ese es el entero más cercano. Ahora necesito la diferencia. Bueno, en este caso no es mucha la diferencia. 7939 menos 7930. Cuando eso hago, tengo el residuo de 9. En este caso igual, si ustedes vieron, en este caso dio 9 acá. Y 9 acá. Pero fue una coincidencia. No siempre se da. Pues no sé cómo vieron estos procedimientos de Euclides, relaciones de congruencia y módulo. ¿Las lograron entender muy bien? ¿Lograron capturar cómo van funcionando? Yo en parte sí. Ok. Lo único que me queda es una duda, es que podría volverse, es que me quedó una, digamos, porque aquí aquí hicimos la resta, pero en la otra no. Nada más esa duda me quedó. ¿En cuál? Ahí, digamos, porque en esta no se aplicó la resta porque no hay un monto antes de este 450, es así, ¿verdad? Exacto, es que este es un módulo. Ajá. Este es un módulo y esta es una relación de congruencia. Ok, ya me quedó La, claro, la gracias. relación de congruencia tiene esto adicional, por así decirlo. Eso la vuelve una relación de congruencia. Entonces, para nosotros resolver eso, hacemos la comparación de estas dos partes a través de una resta. Relacionamos el 8280 y el 341 a través de la resta, para tener un Sí, solo ahora sí. número. Sí, ahora sí me quedó claro. Era esa parte que por qué en la otra no y en esta sí, pero ya entendí el por qué sí. Aquella parte era como si tuviéramos únicamente esta parte, la parte que está en verde ahora. Esa es la diferencia. Sí, sí, muchas gracias. Con gusto. No sé, alguien más que tenga algo más, alguna duda a través de esto, chicos. No pasa si tienen una duda, se ocupan que me regrese, yo con mucho gusto. Porque todo esto es la base de ecuaciones de congruencia. No hay, son muy pocas las cosas que se añaden y un procedimiento, pero como les digo, no es nada por lo que temer. Que los escucho. Si ustedes logran dominar esta parte, les aseguro que les va a ir muy bien con relaciones de congruencia. Creo que hay una mano levantada. Sí, damos una última consulta. Entonces, cuando uno usa la calculadora para sacar el modo, este, uno está aplicando ahí Euclides. De hecho, sí, estaba aplicando Euclides. Euclides, No, ok. bueno, de hecho, a Euclides le estás aplicando el módulo. Ok, pero es Euclides, no es la relación de congruencia, sino es Euclides solamente, Ajá, lo que nos da ahí. A este Euclides, cuando sacas el residuo, prácticamente le estás aplicando un módulo. Oh, ok, está bien. Gracias. Con gusto. Les digo esto, ¿por qué? Porque si ustedes ven, les decía anteriormente, un módulo, hago una división, tomo la parte entera, busco el entero más cercano y tengo un residuo. En Euclides hago una división de dos números, obtengo un cociente, tomo únicamente la parte entera, busco el entero más cercano y se lo resto al dividendo. Prácticamente es aplicar, el algoritmo de Euclides consiste en un módulo que se repita una y otra vez. Es ahí cómo va funcionando. Pues no sé, ¿alguien más que ocupe que le aclaremos algo, chicos? Si no, para dejar esto por el día de hoy, ya
tenemos suficiente información por el día de hoy. Los escucho. O los De mi parte no, más bien muchas gracias. De mi parte igual estoy bien, muchas gracias, más bien agradezco. con mucho gusto. Pues entonces, si no hay nadie más, chicos, esta va a ser la noche de hoy. Solo vamos a ver esta parte teórica y estas poquitas prácticas para que digiramos la información y logremos comprenderla bien. Siempre lo hago de esta manera, siempre dejo ecuación de congruencia para un solo día, porque lógico, no es difícil, es simplemente que necesita ir despacio, ir con cuidado nada más. Entonces, próxima semana caemos directo, un repaso rápido posiblemente, y le caemos directamente ecuaciones de congruencia, cómo solucionarlas, cómo llegar a los valores. Les agradezco mucho que se hayan conectado, los espero la próxima semana, y a los que vean la grabación exactamente también les agradezco mucho, y espero que les haya servido bastante esta explicación acerca de las propiedades de los números. Gracias, buenas noches.